Muy buenas noches, tengan todos ustedes, son las 8 en punto y el día de hoy es día de Masterclass. Estamos transmitiendo a través de Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco que nos facilite su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. Hoy, como siempre, ven de diferentes partes del mundo, Estados Unidos y por supuesto todas las entidades federativas. Yo quiero comentarles además que recordarles que los días de en vivo
es el lunes y miércoles. El lunes con teoría del caso, el programa donde analizamos casos médicos de la mano de un experto. Puede ser un caso médico o un médico legal y con interacción, como ustedes lo han vivido. Eso es los días lunes a las 8. Todos los días miércoles, si no vamos a descansar en lo que resta del año, es esta masterclass donde un experto en un tema nos da una plática importante para los profesionales de la salud. Y el viernes tenemos un podcast que puede verlo a través de YouTube en el Medical Legal Center o en Spotify. Usted entra a Spotify, teclea Medical Legal Center o en sala de espera, como se llama este podcast, y encontrará un tema interesante para usted. Esta semana veremos una ampliación. Hubo mucho interés con el tema de las cuotas de recuperación. Muchos directores de hospitales públicos nos llamaron para saber cuál era el mejor mecanismo para recuperar estos ingresos ahora que en el ámbito federal ya no se van a cobrar. Bueno, hay otro mecanismo de poderse llegarse a estos ingresos y con mucho gusto se los vamos a hacer mucho más específicos en este podcast del próximo viernes. Yo les recuerdo además que todas nuestras conferencias están grabadas y usted puede volver a verlas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y están ordenadas cronológicamente todas ellas. También, si usted es miembro de un colegio de profesiones, de un colegio de médicos, enfermeras, químicos, radiólogos, etcétera, y quisiera una de las pláticas de Medical Legal Center, con mucho gusto, son sin costo para ustedes, además utilizando nuestra propia plataforma. Al correo, tiene que solicitarles al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto le haremos llegar una agenda para ponernos de acuerdo y bueno, dar estas pláticas cerradas exclusivamente para su colegio de profesionistas. Yo les recuerdo que nos ayuden a compartir esta información con otros profesionales de la salud. Si les llega a su correo electrónico, les llega a WhatsApp o les llega por mensaje o incluso ustedes lo ven en nuestras redes sociales que es Instagram, Twitter o Facebook, nos ayuden a compartirlo con otros profesionales de la salud para que así seamos cada día más. Hoy para mí es un gusto poderles presentar a nuestra invitada, a nuestra invitada del día de hoy, alguien a quien aprecio, admiro, además una extraordinaria médico, ser humano, y además una excelente expositora, la veo en los congresos internacionales, en los nacionales, con mucha actividad en su práctica, en su ejercicio médico, etcétera. Y ella nos va a hablar de un tema que cuando nos poníamos de acuerdo decía, Elsa, qué valiente eres, porque son temas que a todo mundo nos ocurre, pero que nadie hablamos de ellos, de ese tipo de casos, cuando en el interior de tu equipo de trabajo encuentras ese arrocito negro y que se va ampliando y complicando, etcétera. Entonces, ¿cómo manejas este caso? No, hombre, dije, excelente. Para mí es un gusto poderles presentarles a la doctora Elsa Díaz López. Ella es médico especialista en ginecobstetricia, pertenece a la mesa directiva de FEMECOC, es secretaria de la Federación Internacional de Colposcopía, maestra en bioética, un currículum, bueno, no, hombre, increíble. Lo que le estoy platicando es solamente una línea, y ella nos va a hablar, bueno, muy conocida en el ámbito de la ginecobstetricia en el país, y ella nos va a hablar del tema que les platicaba, que ella denominó incidencias administrativas de riesgo en el consultorio, análisis de caso de fraude interno. Mi querida Elsa, muchas gracias por aceptar. Buenas noches. Al contrario, Abraham, es un placer nuevamente estar aquí en este gran foro. Muchísimas gracias por la invitación. Mi querida Elsa, te dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos más tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Si me permiten, vamos a compartir la pantalla. Okay. Bueno, hace unos días les decía a otros médicos en uno de los grupos que desafortunadamente hay un tema que poco se habla y es el problema administrativo o de fraude que se presenta en los consultorios. Y
en esta ocasión, pues bueno, quiero hacerles algunas preguntas que ya las veremos en el desarrollo del tema, porque es un problema que se presenta en casi todos los que llevamos a cabo el desarrollo profesional en un consultorio. Y quiero empezar diciéndoles esto. La medicina es una empresa moral y se fundamenta sobre todo en un compromiso de confianza y de honestidad. Y este lo obliga al médico a mantener una elevada competencia profesional para utilizarla en beneficio de cada individuo y obviamente como comunidad. Los médicos tenemos una situación y obligación no solamente de mantenernos en una capacitación constante intelectual, sino además moralmente estamos obligados a estar al servicio del enfermo en todo momento y en toda ocasión. Cuando nosotros hablamos también de una situación médica, entonces también no lo hacemos solos. Necesitamos todo un equipo de trabajo para desarrollar este objetivo. Y sabemos siempre que debemos de preguntarse, ¿para quién hago las cosas? Es decir, monto un consultorio, monto una estructura y ¿cuál es el objetivo? Y sobre todo, nuestro objetivo siempre tiene que ser con un enfoque humanista, el paciente y la persona como centro. Todo lo que hagamos siempre ponemos al paciente en el centro de nuestros objetivos, de nuestras estrategias, de nuestros planes, de todo, y van a ver a lo largo de esta plática por qué. Cuando nosotros ponemos un consultorio, que es una microempresa de salud, sabemos que debe de caminar de acuerdo a valores y de acuerdo a la normatividad también. Pero estos valores van a ser principio de autonomía, de beneficencia. No vamos a dar una clase de bioética, se los prometo, pero sí es importante que nosotros establezcamos estos principios también con nuestro personal, porque va a ser en base a la misión y a los valores que tenga una empresa que vamos a poder desarrollar nuestro ejercicio clínico. Es decir, tenemos el principio de autonomía como empresa, como equipo, como grupo, porque vamos a expresar la capacidad para generar no solamente nuestras propias normas de trabajo o reglas que quiera la institución o nuestro consultorio llegar a presentarse. Es decir, perseguimos un interés bajo el respeto de los individuos, un principio de beneficencia porque tiene la obligación moral de actuar en beneficio y que promueva también sus legítimos intereses, de respetar la ley, de realizar actividades que contribuyan a una mejor calidad de vida de los individuos y de la comunidad, así como el principio de no maleficencia. Cuando nosotros hablamos de integridad y de imparcialidad, es decir, evitar privilegios, evitar sesgos de juicios con el paciente, y esto es muy importante, por eso hablamos de imparcialidad, de no discriminación, y por eso muchas veces cuando llegamos a algún hospital o a alguna empresa dice aquí, no discriminamos, principio de integridad, que es actuar de una manera recta, honesta, responsable, intachable y transparente. Pero esto no nada más se va a dar hacia los empleados. Si el empleado está viendo que yo como médico estoy haciendo cosas que no son muy íntegras, muy éticas, que a lo mejor estoy poniendo dobles medicamentos o que estoy haciendo cosas que no son las correctas, recordemos que esto es también como a los hijos, que nosotros predicamos con el ejemplo. Entonces, vamos a recordar solamente estos pasos que son muy importantes para que hablemos de nuestro caso. ¿Cómo está constituido nuestro consultorio al cual le consideramos un microsistema de salud? Todos los que estamos aquí que tenemos un consultorio tiene una estructura, es decir, tiene recursos humanos, materiales, financieros, documentales y normativos. Aunque yo esté solamente con mi enfermera o mi enfermera, mi asistente y yo, o a lo mejor mi enfermera puede ser mi esposa que está de asistencia de una mujer o tenemos ahí a mi hermana, es decir, tenemos recursos humanos que son todas las personas que van a integrar nuestra estructura. Materiales desde el sitio donde estamos ubicados, cómo voy a echar a andar ese consultorio, recursos financieros, documentales, es decir, quién soy, estoy dado de alta ante Hacienda, etcétera. Normativos. ¿Cuáles son la misión y la visión y los valores? Se han preguntado cómo estoy transmitiendo
a mi personal del consultorio y a los pacientes mi misión y mis valores y cómo me diferencio de los demás, por qué me van a ver a mí y no van a ver a mi vecino de al lado que también es ginecólogo o ginecóloga, en el caso de nuestra especialidad. Hay una departamentalización, ustedes lo saben, tenemos recepción, tenemos el área médica, el área de intendencia, aunque tengamos un espacio muy pequeño, enfermería, contabilidad, tenemos marketing porque finalmente hacemos cómo nos estamos vendiendo, cómo hacemos que el resto de los médicos conozcan mi actividad. Tenemos un departamento de auditoría que en muchas ocasiones no le damos tanta atención y tenemos procesos, es decir, todas las acciones que van a ocurrir entre el médico y la paciente. Y entonces, entre estos procesos, desde que ingresa, desde que le tomo la llamada, desde que hago la cita, desde que pasa a mi consultorio, se hace el diagnóstico, la exploración, el ultrasonido, la colposcopía, los procedimientos que vayamos a llevar a cabo. Y entonces tenemos resultados. Y estos resultados, ¿cómo los mido? ¿Cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? ¿Cómo sé que mis enfermeras están citando a las pacientes? ¿Cómo sé que no las están arreglando de acuerdo a los días que ellas quieren salir más temprano? ¿Cómo sé eso? Pues entonces lo tengo que medir. Tengo que hacer una medición de todo mi sistema. Y bueno, si nosotros recordamos los 7 elementos clave en la consulta, sabemos que mi consultorio tiene una ubicación, que tiene una accesibilidad, que tiene ambiente, que a lo mejor tiene amenidades. Bueno, nosotros lo que tenemos son conectores para sus especiales con USB, que ahora ya tenemos que poner entrada C, para que estén cargados los celulares cuando lleguen los pacientes, que tenemos una infraestructura de mobiliario, de equipo, de iluminación, que les podemos dar, por ejemplo, aguas cerradas. Ahorita, con todo esto de las nuevas situaciones de la pandemia, debemos de tener mucho cuidado, evitar alimentos en las salas de espera por el momento, que tengamos en cuenta todas las normas y guías clínicas y las mejores prácticas que estén acorde a COFEPRIS, a Protección Civil, etcétera. Tenemos los recursos humanos y yo no sé si ustedes ya han hecho los perfiles de puesto, las funciones, las actividades claras y documentadas, el tipo de contratación, si tenemos en la agenda cómo estamos administrando a nuestros pacientes, el expediente clínico, si tenemos terminales de tarjeta, softwares de administración, reportes de productividad y de costos. A lo mejor tenemos ya la página de marketing, la página web, redes sociales, la población target, mails, postales, presentaciones, pláticas, etcétera. Es decir, todos aquellos servicios que yo le ofrezco aparte de la consulta a mi paciente y que esto le está dando un valor a mi servicio, es decir, aquel servicio que yo proporciono, que no es una cosa, que no puede ser tangible como tal, a diferencia si voy a una panadería, a una tortillería o a comprar una computadora, tengo algo. Pero aquí lo que nosotros estamos dando es un servicio. Entonces, como es intangible, yo tengo que darle un valor a ese servicio que yo estoy brindando y sobre todo que el paciente además regrese y cubra ese servicio. Contabilidad, revisión semanal o mensual de todos los elementos para el estado de resultado, papelería, insumos, proveeduría, reactivos, material, equipos. Vean, aunque sean 2 o 3 personas en un consultorio, tienen todos estos aspectos clave en la consulta. Bueno, les quiero comentar, cuando nosotros tenemos el consultorio, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué queremos ser? ¿Qué nos proponemos lograr al colocar o al abrir este consultorio o al compartir el consultorio? Pues ver 2 o 3 consultas al día. Bueno, a lo mejor ver una consulta al día. A lo mejor ver solamente en mis 2 días que me rentan 5 consultas o 3 consultas, pero ya lo escribí. ¿Qué quiero de ese consultorio? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué haremos? ¿Y cómo lo voy a medir? Todo lo que yo tengo. Entonces, con esta introducción vamos a hacer un análisis de este caso. Esto sucede en un consultorio ubicado en la Ciudad de México apenas hace unos años, donde se da atención diaria con servicios médicos de atención integral ginecobstetra. Los recursos humanos contamos con un médico titular,
2 médicos colaboradores que solo tienen una participación clínica. En las funciones del titular está la atención clínica, cirugías y conferencias de laboratorio. En cuanto al equipo administrativo, tenemos 2 asistentes, 2 enfermeras, una intendente, una coordinadora de personal a cargo de compras del personal, que es una administradora, y un familiar que se agregó al servicio para supervisión. ¿Cuál es el problema? Las empleadas muestran a la titular que se hacían compras con entrega de material incompleto. La titular lo que hacía era hacer el cheque conforme la factura se daba. Entonces, lo que encontrábamos es que si se compraban, ejemplo, 10 dispositivos, entonces la factura venía por 10 dispositivos, pero en el momento en el que recibía el material, que en este caso era la compradora, ella recibía 8 dispositivos, por decir un material, y los otros 2 se lo daban en efectivo los proveedores a esta compradora. Entonces, las empleadas mostraron a la titular, notaron esta situación, así también como cortes de caja alterados por la encargada, y sacaron copias de los originales y los alterados. Se llaman a los proveedores, quienes aceptan que eso sucedía y que el dinero de este material faltante se entregaba a la encargada de compras, y firman ellos con puño y letra cuáles eran las situaciones. Se lleva a cabo una investigación interna y se verifican estos actos. La encargada de compras decide renunciar y firmar los pagarés después de varias horas de revisión de documentos y aceptar sus faltas. Y comentó: no sé por qué lo hice. Se compromete a pagar las diferentes cantidades faltantes, detectadas apenas esto en unas horas, pero obviamente conforme pasaron los años se siguieron encontrando diferentes situaciones. La titular avisa a las autoridades del hospital de los hallazgos, así como se entregan las pruebas también a un bufete jurídico. Hasta 40 días después de esta situación, se presentan 2 demandas a la titular y al familiar supervisor, quien físicamente no permaneció en el área administrativa durante todo el evento de investigación del fraude. Una laboral y un citatorio por secuestro interpuesto por la empleada de compras. Al iniciar el proceso y llegar a las instituciones correspondientes, señalan sus administrativos: hoy, las modalidades de demanda más frecuentes para los médicos son acoso sexual para los médicos hombres, y para las doctoras, secuestro para presionarlos económicamente. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta o quieran saber un poco más del caso, y si no, para continuar. Yo creo que continuamos, Elsa. Ok, entonces compartimos y seguimos. ¿Qué es un fraude en la atención médica? Porque tenemos que ir distinguiendo entre lo que es un fraude y lo que es un abuso de confianza. El fraude es el acto intencional de engañar, ocultar o alterar información que resulte en el pago de beneficios de atención médica a una persona o a un grupo. Los proveedores médicos o de medicamentos afiliados particulares y grupos de empleadores, como así también de empleados de compañías de seguros de gastos médicos, pueden cometer fraude en la atención médica. Alguien está engañando al sistema para ganar dinero u obtener beneficios de los cuales no tiene derecho. Los individuos declarados culpables de fraude en atención médica pueden estar sujetos a multas o encarcelamiento. En el Código Penal Federal vigente está estipulado en el artículo 386 y 388, y dice que comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos
haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular, en beneficio propio o de un tercero, y se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. El fraude en la atención médica pues adopta muchísimas formas y puede ser tanto por parte de los médicos o del personal de salud, llámense médicos, enfermeras, asistentes, desde el robo de una silla de ruedas hasta las bandas de la delincuencia organizada que van a robar información de los pacientes y establecen empresas ficticias que cobran a las aseguradoras, por ejemplo, por servicios fantasmas. En China, por ejemplo, algunas familias usan la identificación de la asistencia sanitaria de aquel miembro que tenga la mejor cobertura. En Sudáfrica, por ejemplo, la gente reclama servicios que no ha recibido, y en los Estados Unidos, donde los prestadores de servicio cobran directamente a las aseguradoras, el fraude puede adoptar de forma de cargos excesivos conocidos como upcoding, inflación de los códigos. Otro de los ejemplos que tenemos son pacientes que se identifican, por ejemplo, con una credencial para recibir atención médica, que fallecen y que no corresponde, por ejemplo, a la persona que falleció con la de la identidad presentada. Por ejemplo, solicitud de pacientes a los médicos que nos dicen en muchas ocasiones, prográmeme como urgencia para que me paguen todo. Y bueno, después viene el problema porque resulta que ese padecimiento no estaba y entonces empieza todo el conflicto también. Y además, bueno, ya hay asociaciones nacionales donde no solamente los médicos perdemos un solo convenio con una aseguradora, sino se boletina al médico y tenemos la pérdida de todos los convenios de las aseguradoras. Esta es una asociación muy importante que se ha hecho como también respuesta al mejor control y a la situación de fraudes. El más frecuente, por ejemplo, es el cometido por los empleados en el consultorio. Y entonces, si me permiten, vamos a hacer una votación. La primera pregunta es, ¿has sufrido algún fraude en el consultorio? La primera respuesta es sí y la siguiente es no. ¿Serían tan amables de iniciar su votación, por favor? Ok. Damos 2 segundos más. Finiquitamos la votación. No se preocupen, aquellos que contestaron no, quiere decir que no han hecho auditorías muy probablemente. No, no es cierto. Tenemos que revisar realmente. En otros grupos he tenido hasta un 70% de quienes han tenido ya un fraude en el consultorio, y aquí se menciona, por lo menos de los que contestaron, el 28%. Ok, entonces, el fraude ha dañado a las personas, a las empresas, al Estado y al tejido social. Y se han realizado diferentes esfuerzos en la lucha de que se haga visible, de reprocharlo, de investigarlo y de sancionarlo. Se requiere abordar desde la parte clínica, práctica, teórica, antropológica, socioeconómica, psicológica, cultural, estratégica y ética. Como ustedes ven, no solamente es un acto aislado, sino tiene toda una historia antropológica, sociológica, todos los aspectos que nosotros tenemos que revisar. Vamos a hablar un poquito de las incidencias del fraude, y al nivel de incidencia de fraudes en México sigue siendo de los más altos a nivel de América Latina, donde el 75% de las empresas encuestadas reportó haber sido víctimas de cuando menos un fraude en los últimos 12 meses. En comparación, permítanme,
En comparación con el 2008, el fraude interno, es decir, es el cometido por empleados y se incrementó significativamente a pesar del 70%, del 60 al 77%. El fraude y la corrupción representan los principales riesgos para las empresas en México. Las medidas que se toman para combatirlo pues se quedan la mayoría de las ocasiones en manuales de buenas prácticas y buenas intenciones y no en implementaciones efectivas. Permítanme, voy a apagar mi celular, por favor. Entonces, que quedan en la mayoría. A nivel también de incidencia de fraudes que se registra para 2010 en las compañías que operan en el país es del 75%, es decir, 8 de cada 10 empresas en México han padecido cuando menos un fraude en los últimos 12 meses. El 58% de las compañías mexicanas reconoce haber sido víctima de algún tipo de fraude de delito económico durante los últimos 2 años. En 2016 la cifra ascendió al 37%. El 87% de las organizaciones asegura contar con programas de ética y de cumplimiento. Bueno, si tenemos una percepción de fraude en México es que el cambio que es necesario realizar es a nivel cultural y pasar muchas veces de una estrategia reactiva, es decir, hasta que ya se cometió, en vez de actuar en esta manera, mejor hacerlo en forma preventiva. Empresas como el consultorio médicos deben de entender que el fraude es un hecho, un riesgo que puede afectar a toda la organización y que sus consecuencias, aunque impredecibles, tiene el común denominador de perjudicar de alguna manera a la empresa afectada. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos que hacer medidas preventivas para evitar este tipo de problemas. Vamos a ver entonces qué es el abuso de confianza. En derecho, el abuso de confianza es un delito en el que el delincuente abusa de la confianza depositada por la víctima. Es más común el que haya una apropiación indebida de algunos bienes, puede ser aprovechando que la víctima le concede el uso de la tenencia de dicho bien. Por ejemplo, prestar servicios sin documentos de por medio como convenios o contratos por la confianza depositada y estos no son remunerados. Prestar un vehículo u otra propiedad, de ejemplo, a un amigo, un vecino, un empleado que hace mal uso de un negocio o del nombre de este, un supuesto vendedor que toma el dinero, promete entregarlo el producto y no lo hace, o por ejemplo, algo tan sencillo, pero sigue siendo abuso de confianza, no devolver un bien prestado como es un libro. Y a veces lo que nos preguntamos es, ¿por qué me sucede a mí? Entonces, ¿por qué se presenta el fraude en el consultorio? Cuando nos hacemos esta pregunta, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es evitar esto de, es que tengo la mala suerte, es que era muy mala persona, siempre hay que preguntar, ¿qué no hice y debí de haber hecho? Entonces, ¿cuáles son las estadísticas que se han mostrado o las incidencias? La primera es que hay una falta de control interno y de supervisión, que hay ausencia de políticas claras y bien definidas, que existe debilidad en la cultura ética de la compañía, por eso empecé con estos principios que les mencionaba anteriormente, que hay fallas en la comunicación, en los valores de la empresa, pero también puede haber aquí actos de venganza por parte de los empleados hacia el titular o hacia el dueño del consultorio. Existe una gran vulnerabilidad de las empresas a sufrir un fraude y sobre todo en épocas de crisis como la que estamos pasando y está relacionada con diferentes situaciones. Uno, que hay debilitamiento en los mecanismos de control, que se reduce el número de personal de monitoreo y verificación de procesos. Me decía una paciente hace unos días, es que antes yo tenía 150 personas, ya viene la tercera ola de despido, ahora me quedan 50, mientras que otra paciente me decía, yo tenía a mi cargo 50 personas y bueno, ahora tengo 80 porque ya despidieron también a 2 personas más. Es decir, hay una modificación que se ha hecho y que hemos hecho todos en el reajuste por
la pandemia. Entonces, descuidar el mantenimiento, por ejemplo, de los equipos de vigilancia. Ya revisaron sus cámaras, están funcionando, sirven, etcétera. Porque esto puede ser también un mecanismo no solamente de control sino también de supervisión donde podemos actuar. Concentrar en pocas personas funciones vitales de control como autorizaciones de pagos, emisión de cheques o transferencias también bancarias y cancelación o programas de capacitación. ¿Cuántos de nosotros no les damos el token al contador o a nuestro administrador y le decimos, tú ocúpate, tú sí, nada más haz las cuentas y les haces los traspasos? Entonces, yo creo que esto son situaciones muy, muy especiales donde nosotros debemos de depositar la confianza en personas que realmente tengan todas las capacidades, que hayamos verificado su honestidad, pero sobre todo que no dejemos de supervisar constantemente. Entonces, supervisas, yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Realmente estás supervisando la gestión del consultorio? ¿Cómo lo haces? Es decir, desde que llega la paciente, realmente estás revisando que la paciente se vaya bien, contenta, que haya recibido el valor de tu consulta, el valor que tú quieres transmitirle a la paciente para que regrese, porque no solamente me interesa tener una paciente o tener esa paciente, me interesa que esa paciente se identifique con nosotros como empresa, como equipo de trabajo, me interesa que esa paciente se mantenga, que se fidelice con nosotros y que además quiera continuar en el camino de su revisión ginecológica hasta que termine esa relación médico-paciente que dure muchos años. Pero, mientras tanto, no solamente es ganarme pacientes nuevas, sino mantener y fidelizar esas pacientes que ahorita tengo. Entonces, auditas, ¿cómo lo haces? ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Y con qué frecuencia lo estás haciendo? Estas son medidas muy importantes que nosotros debemos de recordar nuevamente en este microsistema de salud. ¿Se acuerdan? Estructura, misión, valores, departamentalización y procesos. Y recordar que entonces viene aquí auditoría y medición de resultados. Entonces, medición. Auditar. Cuando he comentado o he mencionado la palabra auditar en diferentes situaciones, lo primero es que me ven así como si es que esta doctora quiere hacer algo, o sea, punitivo, castigo, o sea, viene a criticar nuestra organización. Entonces, cuando hablamos de auditar, es pensar qué es lo que quiero medir, porque lo que quiero es identificar si estamos en aciertos o estamos también en algunos procesos o algunas situaciones con fallas y dónde tenemos que actuar. Es decir, auditar muchas veces dicen, ¿para qué? Van a pensar que desconfío. Entonces, no es así. Se debe de elaborar un listado de las cosas que están mal y que producen fallas dentro de la organización. 2, tenemos también que obtener conclusiones parciales de los problemas y la forma de resolverlos en importancia relativa a la solución final. También debemos de seleccionar las posibles soluciones y establecer o estructurar un plan de acción. Es decir, lo primero que vamos a hacer es hacer un diagnóstico, igual que en la consulta. Una vez que hagamos ese diagnóstico, ahora sí, igual que en la atención médica, vamos a crear una estrategia o vamos a plantear varias estrategias para no volver a caer en la misma situación de este caso que les planteé. ¿Cómo voy a identificar una falla si no evalúo mis procesos, mi estructura, mis recursos humanos? Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en qué cosas tenemos que ahorrar con todo esto de la pandemia. Líneas telefónicas realmente se están utilizando ahorita con todas las redes sociales. Estamos utilizando, por ejemplo, más el WhatsApp Business, estamos utilizando la comunicación a través de redes y hoy estamos viendo que las llamadas telefónicas están disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un análisis crítico de si vale la pena tener estos recursos o tenemos que modificarlo, por ejemplo. Entonces,
el análisis crítico para auditar, o sea, en la auditoría es un análisis crítico, pero además sistemático, es decir, no puedo pasar al paso 4 o al proceso 4 si antes no hice el proceso 1, el 2 y el 3. Entonces, para poder alcanzar calidad en la atención médica. Y calidad quiere decir que vamos a alcanzar también un valor bioético, que significa vamos a hacer que las cosas que yo estoy trabajando, que estoy haciendo, estén, valga la redundancia, estén bien hechas en beneficio de las personas. Decisiones terapéuticas, el uso de recursos y los resultados que pueden repercutir en los desenlaces clínicos y en la calidad de vida del paciente, es decir, diagnostica una situación. Vamos nada más a dar otro pequeño análisis de la historia. La auditoría médica siempre ha estado ligado a la calidad de los servicios de salud. Debemos de llevar a cabo una metodología aplicable en cualquier proceso de atención en salud. Debemos de obtener pruebas o evidencias, que es la razón de ser de la auditoría. Es decir, oiga, es que se reciben 10 llamadas, pero de estas 10 llamadas solamente están agendando 2 o 3 pacientes. ¿Por qué? Porque cuando les damos el precio, dicen, no, muchas gracias, yo llamo después. A lo mejor porque les dicen, tiene agenda llena durante 3 semanas, yo me siento mal hoy, bueno, pues entonces la agendan en otras 3 semanas. Es decir, hay que buscar cuál es la situación y medir lo que habitualmente no se mide, no se controla, o lo que no se controla, no se mejora. Y enfocarnos en los procesos que son la parte fundamental de la mejora de la calidad. Fraudes. Las preguntas que también les hago es, cuando contrataste, revisaste dónde vivía la persona que cometió el fraude? O todas las personas, olvídense del fraude, ya saben dónde viven sus empleados, saben de sus antecedentes laborales, saben también de sus antecedentes penales. En sus cartas de recomendación generalmente traen cartas y todo el mundo dice, bueno, lo recomiendo por ser honesto, puntual, etcétera, etcétera. Entonces pregunta, ¿por qué lo dejaron ir si es una persona tan valiosa? ¿Por qué renunciaste si era un trabajo que estaba muy bien? Y obviamente corroborar la información que nos están dando. ¿Viste algún dato de deshonestidad y lo omitiste durante el trabajo del empleado? ¿Cuándo fue la última auditoría que se le hizo al empleado, que puede ser en enfermería? Nosotros hemos tenido desafortunadamente también robos de medicamentos controlados, hemos tenido una serie de situaciones que nos ha ido ayudando a poner también esos candados. El perfil del defraudador, en cuanto a la ubicación del defraudador dentro de la compañía, ¿dónde están las mayores áreas de riesgo? Pues en el de compras, seguida de las áreas de almacén y de producción. Y en el consultorio, por ejemplo, las cortesías que el médico realiza a los pacientes, cómo sé que realmente la secretaria no le está cobrando a la paciente y yo creo que fue cortesía, la paciente pagó y la secretaria realmente la cobró. Entonces, muchas veces no se entrega el efectivo completo y esto lo han referido muchos médicos. Otro de los perfiles es, vamos a ver otros perfiles en el caso del defraudador más frecuente. Las cantidades promedio que empiezan a llevarse son entre 150,000 y 250,000 y 25,000 pesos, perdón, ya estoy como los diputados. Entonces, misma probabilidad de que sea hombre y de que sea mujer. La antigüedad en general, nosotros, que es la experiencia de nosotros, lo que hemos visto es entre 2 y 3 años más o menos, que empiezan a ver dónde están las fallas en los candados que hemos puesto. Los individuos con puestos operativos y generalmente tienen una edad entre los 20 y los 30 años de edad. Si yo quiero hacer entonces una auditoría exitosa, tengo que planificar, tengo que también ejecutar, tengo que realizar examen y evaluación de la información y finalmente dar un informe de resultados que sea breve, claro, con objetivos y metodología, hallazgos significativos y conclusiones. Ya estamos por terminar y darles cuál fue la resolución.
Cuando nosotros como médicos empezamos nuestra carrera y empezamos con todo este sueño hermoso que es el desarrollo profesional de la medicina, tenemos mucho temor y sobre todo a que tengamos el médico por su actuación o no actuación que cometa un hecho ilícito y que se constituya como un delito. Entonces, solo es responsable de la paciente o tiene además otras responsabilidades. En el área penal, el sujeto imputable, autor del daño y se halle culpable, pena o medida de seguridad como privación de libertad, tiempo o suspensión de actividad profesional. En el área administrativa también puede tener obviamente situaciones de cargos administrativos. El prestador de salud que tenga el carácter de servidor público, que se rija por la ley de responsabilidad administrativa, tendrá que conducirse respecto al reglamentado en incumplimiento, sanción, destitución del puesto, inhabilitación temporal o total para cargos en el servicio. Y también podemos tener situaciones legales en el área laboral. Cuando existe una relación de trabajo, la sanción dependerá de las cláusulas que se haya determinado en el contrato o con nuestros mismos empleados. ¿Cuáles son las consecuencias más comunes de las fraudes? Bueno, efectos secundarios, especialmente en la moral de los trabajadores. Todos los trabajadores están viendo qué es lo que nosotros hacemos con aquella persona que cometió un fraude. Entonces va a afectar también la imagen de la empresa. En su mayoría, fíjense, el ilícito se detectó hasta un año o más de haberse cometido. El 48% de los fraudes fueron detectados por denuncia. Y la principal línea de defensa es la propia gente por clientes y proveedores de las empresas afectadas. Las estrategias para reducir es instalación de mecanismos y controles, prevención, detección, descubrir fraudes y conductas impropias cuando ocurren, identificar las áreas de riesgo en la prevención, que ya lo comentábamos, y respuesta a tomar medidas correctivas. Las alertas sobre fraudes es bien importante conocer que el 43% de los casos son detectados por informantes, como es el caso analizado por los mismos empleados de la empresa. 33% por casualidad, como hay veces, ay doctor, muchísimas gracias por la consulta, sí le pagué con tarjeta, espérame, si no te cobré, ok, fue casualmente que nos enteramos. Líneas de denuncias, cruce de información, circularizaciones con bancos, proveedores, es decir, hasta que se lleva a cabo la auditoría. Y es muy bueno tener el saber cómo, pero también el saber quién, es decir, saber con quién lo estoy haciendo y cómo se está haciendo. Para esto tenemos que trabajar obviamente para ir enterándonos de todo lo que sucede, como a través de la fidelidad, de la creación de fidelidad de los empleados. Es decir, ¿cómo creo fidelidad en los empleados? Y esto es un tema de verdad difícil. La empresa debe ofrecerles motivos para que el empleado sea fiel a la empresa. Se habla de la S del servicio, es decir, yo obtengo lo mismo para adentro que para afuera. Tengo empleados contentos y voy a tener pacientes contentos también. ¿Cuántas veces no nos dicen, ay, su secretaria es súper linda, su enfermera es un dulce, siempre está muy atenta y sonriente, etcétera? Pero también puede hacer los comentarios negativos. Que haya un buen clima organizacional, que se sientan valorados. La mayor parte del personal que va a renunciar no es por la situación económica, sino porque se siente subvalorado en la institución donde está trabajando, en el consultorio. Que sientan que el éxito del consultorio también es gracias a las actividades que ellos están realizando y fomentar no solo el rendimiento, sino el trabajo en equipo. Al detectar fraudes, ¿qué debemos de hacer? Bueno, primero investigar cuáles son las áreas que están involucradas. En este caso era la secretaria, la asistente o recepcionista junto con la coordinadora. Entonces, ver si había terceros, tanto con los proveedores. Entonces está la asistente, la coordinadora y los proveedores. O sea, aquí ya hay 3 áreas involucradas. También la falta de prevención, solo les queda reaccionar frente al hecho de cuando ya está perpetrado. Evaluar si se sanciona, si se toma decisiones como separar de sus funciones al empleado sospechado. Es decir, hay que obtener las pruebas y hay que ir por los medios o por las vías conducentes. Yo no puedo llegar y despedir al empleado si estoy pensando en que él
ya cometió este fraude, necesito tomar toda una vía laboral y legal para poder llegar a un acuerdo también. Consultar a un abogado, iniciar una causa penal, entre otras cuestiones clave, es necesario saber cómo hacerlo y qué indica el marco legal al respecto. Déjenme decirles que la gran mayoría de estos fraudes no se tipifican, es decir, le perdonan a la secretaria o al asistente o a la recepcionista o al intendente o a la enfermera, y lo peor del caso es que hay casos que me han comentado los médicos: sabes que mi secretaria me robó, me acusó de tener una situación de abuso sexual o lo que sea, y ya está trabajando en el consultorio de la otra torre del mismo hospital. Entonces no decimos nada, no comentamos esta situación con los demás colaboradores o con los demás colegas de esta situación. Idealmente hay que implementar también la denuncia anónima, puede ser una caja entre los mismos empleados, e instalar políticas de contratación, es decir, realmente a quien voy a contratar cumple con todo esto. Entonces, una vez que se detecta el hecho, el despido corre por la vía de la justicia en el foro laboral, pero también existe la vía penal. Una carta de despido, informar claramente la causa del despido. El empleado puede impugnar por causa falsa, lo que puede generar una demanda, y se requiere su finiquito conforme a la normatividad laboral comprobable. Preferentemente hay que hacerlo ante la Secretaría de Conciliación y Arbitraje Laboral con una evidencia fuerte y contundente, y demostrar la causa del despido. ¿Qué pasó con este caso que iniciamos? Bueno, después de 2 años de audiencias, se verifica la legalidad de la renuncia y de todas las prestaciones y contratos en tiempo y forma de la empleada. Se finiquita el proceso laboral a favor de la titular. En el área penal se demostró con videos del hospital, declaraciones de autoridades del hospital, llamadas telefónicas que realizó todo el tiempo la empleada y los testigos involucrados, y no procedió esta denuncia. ¿Qué impactos se tienen en el médico? Pues además del estrés, imagínense 2 años de estar con citatorios y con audiencias. Hay daño, hay mucho estrés, hay desconfianza, hay una disminución, hay un impacto del tiempo de permanencia con la familia, hay una cancelación de eventos académicos por acudir a juntas y audiencias, hay una situación, una merma económica en el ingreso por disminuir tiempos de actividad laboral y pago a abogados. Hay expectativas y ejemplo, o sea, las expectativas de los empleados: qué va a pasar, qué le van a hacer, porque es un ejemplo de esta situación al resto de los empleados, así como toma de decisiones para el futuro. No podemos separar la actividad empresarial, como es el consultorio, que es una pequeña empresa, de la bioética, ya que ésta cuida a sus integrantes de que actúen con ética y vivan los valores, y deben de velar por su salud. Se debe de crear una fuerte cultura empresarial con una identidad que resulta de una clave estratégica para el desarrollo de una corporación. Los fraudes y estafas relacionados a salud causan más estragos que solamente los económicos. La mejor manera de evitar el fraude en los servicios médicos es a través de esa cultura, educación, capacitación y formación del personal médico en el ámbito de la gestión, de ética y de aspectos normativos. Tenemos que trabajar en cómo ser líderes, adecuada selección del personal, capacitación en liderazgo. ¿Cuántas veces no van a seleccionar al mejor residente como el jefe de residentes, y él tiene que dar indicaciones? Él es muy buen residente académico, tiene realmente las capacidades de liderazgo. Y en las instituciones muchas veces dice: cuando se elige un jefe de servicio, se pierde un buen médico y se gana un mal administrativo. El principio de honestidad, valor del ser humano que lo conduce a expresarse y obrar con apego a la ley, a las normas vigentes y a los principios éticos y religiosos. Si me permiten, vamos a hacer otra votación, por favor. Entonces, quedamos aquí. La pregunta es: ¿tienes conocimientos en administración? A, ninguno. B, escasos conocimientos. C, diplomados o más. Iniciemos las votaciones, por favor.
Damos 5 segundos más. Ok, siguen votando. Ok, cerramos votación. Entonces, vean estos resultados. El 29%, casi el 30%, no tiene ningún conocimiento en administración. El 40% tiene escasos conocimientos y el 32% tiene diplomados o más que nos pueden apoyar. Ok, entonces vamos a ir por la siguiente votación, que es, ¿dónde está la flechita? Dejar de... ¿Me ayudas, Pablo o Abraham? Ya apareció la votación número 3. ¿Cómo previenes el fraude? Primero, A. Hago una selección cuidadosa del personal de mi consultorio. B. Hago auditorías periódicamente en los procesos y recursos humanos. C. Confío e imploro que sean honrados. D. No tomo ninguna medida. Iniciamos votación, por favor. Ok, ya estamos viendo que hay una medida que me da muchísimo gusto ver, que casi el 50% sí hacen una selección muy cuidadosa del consultorio. Recuerden que muchos de sus asistentes van a saber más que sus propios familiares dónde están, cómo trabajamos, lo que ingresamos, van a saber mucho de nuestra información personal. El 34%, que eso también me da mucho gusto, habla de hacer auditorías periódicamente. El 13% pues confían en que sean honrados y casi el 10% no toma ninguna medida. Pues vamos a abrir nuestros micrófonos, Abraham, y no sin antes, agradecerles infinitamente su atención. Abraham, la invitación y tus palabras de bienvenida, muchísimas gracias. Y pues bueno, esperemos que haya muchas preguntas. Elsa, extraordinaria como siempre. Te manda saludos el doctor Sendejas, el doctor Daniel Archundia, Nidia Serrano de Bogotá, de Costa Rica, Marcela Álvarez en Facebook, bueno, de muchísimos lugares. No terminaría. Varias preguntas. Yo quisiera primero, Elsa, comentarte un tema para todos los profesionales de la salud. Tú comentabas algo muy interesante. ¿Qué pasa con los indicadores de procesos y mis indicadores de infraestructura, de estructura que voy a tener en mi consultorio? Y si en este momento hiciéramos una verificación de cuántos consultorios cumplen con sus procesos, con indicadores de procesos y de estructura, estoy seguro que muy pocos. Hay una norma oficial mexicana que contempla la infraestructura que debe tener cada consultorio de acuerdo a la especialidad, y me encuentro que tampoco se cumple. Alguien me decía, Abraham, si el día de hoy en mi sala de espera tuviera un paciente que se infarta, mi asistente no sabría qué hacer, cuando es parte indispensable de lo que tiene que capacitarse a una enfermera. Es parte de mis procesos. Por otra parte, me sorprendió, a mí en lo personal me sorprendió, Elsa, el dato que comentabas, que una de las principales reclamaciones que se hacen a los varones médicos es por el tema de acoso sexual, por un tema de extorsión. Por un tema de extorsión, digo, wow, datos que nadie habla, Elsa, o sea, que muchos sabemos, pero que no están, digo, no se hablan. Y bueno, yo voy a proceder a hacer varias preguntas que te hace el público.
Dice, la doctora Samudio dice, "Oh, supe de un caso de un trabajador que en su empresa tenía seguro de gastos médicos y presentó un esguince de tobillo, refiriendo al hospital que acudió que tenía el trombo, el cual se atendió y se le realizó el procedimiento correspondiente aparentemente. Al final de su atención se le cobraron 340,000 pesos cuando es mucho dinero para el procedimiento realizado, por lo que sospecho que los de la aseguradora hicieron un fraude ya que no concuerda el cobro con el procedimiento médico. Bueno, digo, aquí en realidad se pueden hacer varias cosas. La primera, y esto también es muy importante para nosotros los médicos. Y fíjate, Abraham, hoy nos estamos topando con una situación donde los pacientes que acuden a la consulta privada, estoy hablando en este momento de la consulta privada, muchos de ellos no tienen trabajo. Muchos de ellos fueron despedidos y están acudiendo con nosotros, sobre todo porque no se les está solucionando su problemática en una institución o en un servicio de atención al lado de las farmacias, etcétera. Entonces dicen, vamos a tener que pagar. Yo sí te puedo decir que nosotros llevamos estadísticas de laboratorios, por ejemplo, de dónde provienen, y hay un laboratorio que ahorita está poniendo una gran cantidad de sucursales y casi el 90% están llegando de ese laboratorio que tiene dos nombres. Entonces, que está compuesto de dos nombres en una frase. Entonces, estamos encontrando con pacientes de seguros de gastos médicos, y los seguros de gastos médicos a mí me han llamado y me han dicho, a ver doctora, usted estaba en el punto 5 y ahorita ya bajó al punto 3 porque gastó mucho en tales pacientes. Entonces, cuando yo veo esta situación, les digo, vamos a analizar, no pasa nada. Si yo gasté en forma equivocada o hubo un gasto por parte, no es del hospital, que esto sí, a veces yo sí quisiera enfatizar, a veces decimos, es que es el hospital el que cobra, cuando el hospital, cuando muchas ocasiones ya les llegan los cargos, el personal que estuvo involucrado en todo el procedimiento hizo los cargos, pero obviamente cuando llegan a caja, pues caja tiene que cobrar lo que se les está haciendo. Entonces, las aseguradoras, pues obviamente lo que hacen es pasar los honorarios o el cobro correspondiente a ese siniestro. Entonces, nosotros podemos apoyar y revisar esos documentos y ratificar el material utilizado en el proceso que yo hice. Y sobre todo también acerquémonos, los médicos nos tenemos que acercar a las aseguradoras y decirles, a ver, sí gasté más porque a lo mejor fue un aborto séptico, requirió permanecer más días, más antibióticos, más esto. Entonces, si tú me pones en tu estándar de gastos, pues claro que me voy a desviar hacia un gasto mayor porque no estás tomando en cuenta que es un paciente complicado. Entonces, acérquese a las aseguradoras y administradoras. Frente a Elsa hay muchas preguntas. La siguiente, Susana Novela dice, cuando somos pacientes y detectamos el fraude en el cobro de parte de la recepcionista, ¿deberíamos decirlo en el momento al colega médico? Avisarle en privado, perdón, dice, es muy bochornoso preguntarle al doctor, disculpe, hoy sí me cobró la consulta, solicité factura para desenmascararla, pero nunca me la envió. Es otro tipo de fraude también. Claro que sí, nosotros estamos obligados a dar facturación, a proporcionar la facturación en todo momento cuando obviamente la paciente haya hecho un pago. Entonces, acuérdense que nosotros como médicos estamos metidos en el proceso de la atención clínica y no nos damos cuenta muchas veces por esa ocupación de lo que está sucediendo en recepción. Mi sugerencia es que también se ponga una señalización si usted difiere del cargo o si usted tiene alguna duda, favor de contactarme, mandar correos, hacer una caja de buzón para que nosotros también estemos enterados y sea una forma de comunicarnos con los empleados, con los pacientes y que esto sea un candado más para los empleados en caso de una deshonestidad. Sí, Alejandrina Álvarez desde Valladolid dice a mí, yo les pregunto al médico cuánto es, dice, a pesar de que es colega. Dice Elvia Margarita, a mí me clonaron recetas en otro estado, laboro en Jalisco y en Michoacán, compraban recetas de medicamentos controlados con mis recetas.
Sí, esto es otra parte del fraude que desafortunadamente estamos viviendo los médicos. Dice Karina Flores, trabajé un tiempo en farmacias similares, soy médico general, posteriormente renuncié. Después de 2 meses me enteré que los empleados vendían antibiótico y ponían mi cédula profesional como si yo las hubiera recetado. Fue muy estresante, pero al hablar con ellos dejaron de hacerlo. Nos hablan también de otra pregunta, dice, quien valora, investiga o sanciona los fraudes en las instituciones de salud en determinado momento se compran productos de mala calidad cuando se ofertaron o licitaron otro tipo de utensilios o materiales, entre ellos los de telemedicina. Bueno, es una experiencia de alguien que tuvo también una mala experiencia. Eh, Pues, si me dejas aquí agregar, fíjate que en cuanto a la telemedicina no hay un órgano regulador como tal. Acaba de salir una asociación, pero de regulación de telemedicina. La pregunta es, ¿quién los certifica a ellos? ¿O cómo están regulados? Entonces, esa es una pregunta que yo me hago y el doctor lo que menciona efectivamente tiene toda la razón. ¿Quiénes están certificando algunas herramientas de apoyo para el médico? a ver, la siguiente es muy buena y quizás habría que la posibilidad de invitar al doctor Ahumada. Dice, a ver, ¿quién audita un consultorio y quién audita un consultorio y con qué frecuencia en forma privada desde el Estado de México? ¿Qué Sí, le responderías a esa? aquí ya hay auditores especializados en la materia médica y obviamente lo que se tiene que hacer es establecer un convenio. Igual puede ser del mismo personal de los contadores, muchas veces ellos trabajan en conjunto, o puede solicitar el médico un auditor externo y entonces hacer la auditoría de los procesos, de la estructura, de la parte económica. Es decir, lo que primero tenemos que hacer como médicos es qué quiero medir, ¿no? ¿Qué quiero medir? Porque si yo llego con el auditor, es que quiero que me haga una auditoría. Sí, ¿de qué? De mi estructura física, de mis recursos humanos, de mis procesos, de la parte contable, es decir, ¿qué quieres auditar? Necesitamos establecer muy bien cuáles son los aspectos a auditarse. Pero sí hay auditores externos o en los mismos despachos contables tienen ya contacto con ellos. Sí, bueno, hay un colegio de auditoría médica que me consta que Exactamente. ha trabajado de manera importante, no solamente para aseguradoras, sino también para verificar que los consultores tengan estructura, procesos. La doctora Teodula, cuando el fraude es cometido por altos mandos, generalmente son en complicidad por personal del mismo rango de los mandos medios. La doctora Blanca Reyes, excelente ponencia. Efectivamente, tenemos que ir más allá que solo dedicarnos a dar la consulta. Desafortunadamente, son muy frecuentes los robos, los fraudes y los abusos de confianza en nuestra práctica médica. El doctor Utov, desde Reynosa, dice: felicidades, durante la carrera de medicina debería darse la materia de administración. El médico no se preocupa del administrativo, solamente lo médico. Esa es la causa del fraude o abuso de confianza. Eh, Guadalupe Flores, muy interesante, doctora, tema que se maneja en todos los ámbitos, no solo en el área médica. Eh, Teodula dice, como auditor médico he tenido la amarga experiencia de que a pesar de que se haga una investigación exhaustiva y se den pruebas fehacientes, no se toman acciones. Es triste ver cómo se encuentran coludidos altos mandos. El doctor Clemente García, la capacitación del personal de la clínica para prevenir extorsiones, accidentes, urgencias que se presentan en sala de espera. ¿Qué hacer con un delincuente que llega a atenderse? Pues obviamente nosotros tenemos una función y es la función de atender y es la función de dar nuestro conocimiento y nuestro expertise al paciente. Y obviamente también nosotros hemos tenido la experiencia de tener algunos contactos con situaciones así. Lo que hacemos muchas ocasiones es avisar en todo caso, bueno, pero estamos dentro de una institución con autoridades, etcétera, sobre todo para la seguridad de todos los que estamos involucrados, ¿no? Excelente. Nos pregunta, el fraude es desde el robo hormiga hasta el robo de equipos como tomógrafos, de los cuales se hace la compra y nunca llegan al hospital y no les hace nada. Siempre es conveniente contar con buzón de quejas y sugerencias. Dice también, ¿cómo hacer que el familiar o el paciente acepte el ajuste en pago si al revisar resulta problema agrefado? No se entiende, ojalá no la pueda volver a hacer. Nos pregunta el de Guadalupe Reyes, ¿hay penalización cuando hacen recetas médicas con la cédula profesional de otro médico? Sí, totalmente, totalmente. Es un delito.
de documentos. Clemente Barrera, tuve un chofer que por 3 meses me estuvo robando cuando dejaba mi ropa al ir a quirófano. Me costó mucho trabajo descubrirlo. Fueron muchos miles. María Jardón, yo soy auditora en salud y se ven tantos fraudes internos y no se hace absolutamente nada. Esta es la segunda auditora o el segundo auditor y la auditora que mencionan esta situación. Entonces, y es el trabajo que ellos realizan es muy fuerte y es muy valioso. Entonces, yo creo que también tenemos que plantearnos a las personas que se solicitan la auditoría es para qué la quieren hacer y si han pensado en los impactos de la información que se tiene. Es decir, otra vez preguntarnos, nosotros en bioética todo el tiempo nos estamos preguntando para qué y por qué, ¿no? Y si no se hace, los impactos que puede tener. Entonces yo creo que valdría la pena, a lo mejor, no sé si eso lo hacen como auditores, además de que nos marquen dónde están las fallas, es de no corregirse puede tener estas otras implicaciones. Y entonces estas implicaciones, por ejemplo, lo que pasó en este caso, de que se va mucho más allá, o sea, en la vida hubiésemos pensado que un médico fuera acusado por secuestro por su secretaria o por su administradora, ¿no? O sea, nunca hubiésemos pensado esa situación. Así es, Armando Hernández dice, realiza auditorías periódicas y sin aviso previo. Hugo Sánchez dice, las denuncias anónimas falsas también ocurren contra especialistas del mismo servicio, se prestan para eso, muy incómodas situaciones. ¿Qué dices a eso, Elsa? Sí, pues no te escuché muy bien. Las de- Decía el doctor Hugo que muchas denuncias se presentan, denuncias falsas entre compañeros del mismo servicio que tienen choque y se presentan denuncias incluso falsas. Sí, esto Dice, es muy triste y otra vez, cuando nosotros tenemos una situación donde hay una comunicación, en este caso de los empleados, pues una de las situaciones que no debemos de hacer es tomar decisiones viscerales y decir, no, te vas y ya te despido, etcétera. Para eso tiene que haber todo un proceso y tiene que haber o llegarse a un acuerdo. En este caso, por ejemplo, del caso analizado, pues se llegó a una situación donde la trabajadora hace su renuncia y firma los pagarés. Entonces, todo este proceso laboral funcionó para que tuviera a bien en la parte laboral ningún problema, porque se cumplió en forma y fondo todas las implicaciones laborales que pide conciliación y arbitraje. ¿Cuál fue la situación? Que lo que querían era, obviamente, si se perdía la situación del secuestro, pues obviamente se va para atrás también la laboral. Entonces, pero también no solamente es eso, sino imagínense las implicaciones del titular del consultorio que va a tener pérdida de la libertad, porque este es un delito que se sigue de oficio. Entonces, sí, hay muchas implicaciones y a mí este tema lo comentamos. Abraham, que es una situación que se da en el consultorio y que pocas personas le están poniendo atención. Ya lo vimos en las encuestas, solamente un 25-27% tienen algún conocimiento administrativo en el manejo del consultorio. el doctor Clemente Barrera dice, otro fraude millonario son los pacientes que fingen padecimientos de las instituciones de gobierno. Eh, dice Alma Leticia Vázquez, hay excelente plática, desafortunadamente siempre hay robos y hasta pasado mucho tiempo nos damos cuenta. ¿Cómo reportar el acoso laboral de un enfermero médico, viceversa? Ajá, pues obviamente lo primero es que sí, se tiene que acudir al jefe superior donde se encuentra esta situación y obviamente hacer una reunión, investigación, porque también hemos tenido la situación donde se levantan falsos, como bien dijiste, a algunas personas. Entonces, es un tema sumamente delicado y creo que tiene que haber aquí la competencia de otros, integración de personas que realmente nos ayuden a corroborar toda esta situación y las instancias adecuadas para la investigación.
Las últimas, dice Clemente García, al atender a un paciente se da un costo y la secretaria dice cobra más, entonces ahí se queda con algo. Ricardo Rodríguez, al Pero ¿y ser, cómo lo corroboras? O sea, ¿cómo lo corroboras? Pues muy sencillo, instalando procesos administrativos. Es decir, voy a dar una consulta, ejemplo, 1,000 pesos. Entonces, en ese recibo se tiene que poner el dinero y tiene que haber firma y acuerdo de la secretaria, de la recepcionista y del paciente. Entonces, en el momento en que están involucrados los tres, todos estamos de acuerdo, médico, recepcionista, enfermera y paciente. Tendríamos que tener un desacuerdo entre los cuatro y entonces ahí es donde la paciente se da cuenta. sí, o impulsar el tema de cobro con terminal punto de venta, que solamente fuera así, lo va Y, reduciendo. y yo sí quiero decirles que nos ha funcionado a nosotros. Nosotros lo que tenemos es un software administrativo ya con parámetros establecidos de los costos. Quiero dar consulta, quiero dar cortesía, le firmo y entonces ese documento se va y obviamente se baja en toda la información. Hace una verticalización de la información donde yo digo, no hay y ya lo firmé y es una cortesía. Y la paciente cuando firma sabe que es una cortesía. No hay forma de que le presenten otro folio porque todos están foliados, todos los documentos están foliados y también nosotros en el software también aparece el número del folio. O sea, tenemos mucho más controles, que eso es lo que tenemos que instalar. La última, Elsa, nos pregunta el doctor Ricardo Pérez, si yo tengo sospecha de fraude en la venta de medicamentos de un consultorio con farmacia, pero no cuento con un auditor, ¿qué recomendaciones me pueden dar? Que tenga uno, ¿verdad? Primero que tenga uno y sobre todo, ¿dónde está el fraude? ¿Lo son en recetas de algún convenio? Entonces, o son los recetarios personales, es decir, hay que investigar. Ahora sí que necesitamos más datos. Mi querida Elsa, como siempre, muy, muy agradecido. Tu mensaje final para la comunidad médica, Elsa. Necesitamos capacitarnos con estas herramientas de gestión. Tenemos que crear todo el tiempo una cultura, la cultura desde nuestros hijos, desde los más pequeños, de la honradez y una vez y la educación continua para que suceda menos esta situación y obviamente supervisión. Supervisión, auditoría de nuestros procesos, pero hay cosas muy sencillas que podemos hacer, un checklist, un blueprint, es decir, hay varias metodologías para poder instalar buenos procesos en nuestra gestión de consultorio. Agradezco Elsa, infinitamente. muchísimas gracias por tu mensaje final, como siempre, muy agradecido. Yo quiero comentar que esta plática está grabada y usted puede volver a verla en YouTube. Entra a partir de mañana a YouTube, teclea Medical Legal Center y van a ver a la doctora Elsa con esta magnífica plática para que la puedan compartir con otros profesionales de la salud. Se nos ha ido el año, Elsa. Pasó esto de manera, no sé si fugaz o no fugaz. Sí, Estamos ya en las últimas 3 semanas de este año y yo quiero agradecerte especialmente a ti, como a todas aquellas personas que han dado su tiempo, su esfuerzo preparando pláticas para los profesionales de la salud. Es la mejor manera de aportar y vaya que es un buen ejemplo para tu familia. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo, el viernes con el podcast en sala de espera. Vamos a ver un tema interesante y el lunes otra vez teoría del caso. Muchas gracias por todos. gracias. Gracias por todo. Hasta Hasta mañana viernes. Gracias. Bye.